Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Exacto. En este video vamos a escuchar el primer capítulo de Don Quijote, una novela que a mí me encanta. ¿Todavía no te suscribiste? Probablemente ya sabías que el autor del Quijote es Miguel de Cervantes. Tiene una biografía muy interesante. Pero en esta serie de videos no vamos a hablar ni de la biografía de Cervantes, ni nos vamos a detener en hacer un análisis de la novela. Simplemente vamos a seguir el argumento. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y para seguir el argumento, vamos a ayudarnos con esta excelente grabación. Podés escuchar el capítulo completo bajándotelo con el enlace que te dejo en la descripción. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Don Quijote era un hidalgo. Esto sería un noble, pero de rango inferior, con un nivel económico bajo y sin mucho prestigio socialmente hablando. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Rocín es un caballo que no es demasiado alto, se lo usa más para tareas de trabajo, no es un caballo para presumir. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Vamos a encontrar vocabulario que hoy ya no usamos. Esto es así porque fue escrita esta novela hace 400 años. Estamos escuchando el original, el texto original que escribió Cervantes. No estamos escuchando una adaptación. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. La novela juega a que está contando hechos históricos. No es así. Es una obra de ficción. Sin embargo, en lugar de decir su apellido era Quijana, el narrador nos dice, algunos autores dicen que era Quijada, otros que era Quesada. Lo importante es que todo lo que se cuenta acá es cierto, pero no es cierto. Veamos qué le gustaba leer a nuestro hidalgo. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Leía libros de caballerías. ¿Y qué eran los libros de caballerías? Era un tipo de novela donde se narraban episodios de hazañas. Un hecho, una proeza atrás de otra proeza, ¿sí? Hasta que el libro se llenaba y al final prometían más empresas heroicas en un libro siguiente. ¿Qué hilaba todo este collar de hazañas? El héroe. El héroe tenía que pasar por todas estas pruebas para lograr la fama y el amor. Fama y amor. No han cambiado mucho los tiempos. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Cigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula,
Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del cebo. Para seguir un argumento es bueno acordarse, tener presente de los personajes que participan en el argumento. Repasemos entonces. Hasta ahora tenemos a nuestro hidalgo Quijana, su sobrina, el ama, el cura del pueblo y maese Nicolás, que era el barbero. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Quijana, de tanto leer y leer y leer libros de caballerías, empezó a creerse que todas esas fantasías eran ciertas. A partir de esto, él tiene una idea. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras. Y tras creerse que era cierto que existían caballeros andantes, que peleaban con gigantes, que podían cortar al medio a dos gigantes juntos con su espada, él quiso ser un caballero andante, quiso ser uno de ellos. Lo primero que necesitaba eran armas y un caballo. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Fue luego a ver su rocín. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Teniendo ya las armas, teniendo ya un nombre para su caballo, nuestro hidalgo quería para sí mismo un nombre que sonara mejor que Quijana o Quijada. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Entonces se acordó de uno de los héroes de los libros de caballería que él leía. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. Ya había limpiado las armas, ya le había puesto nombre a su caballo, ya se había puesto nombre a sí mismo. ¿Qué le faltaba? Una dama. ¿Y qué hizo? Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso. Así terminamos el primer capítulo de Don Quijote. Es el primer capítulo de la parte 1. No se llamaba parte 1 hasta que años después se escribió la parte y se publicó la parte 2. Se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué te pareció? ¿Seguimos? ¿Seguimos haciendo el argumento de Don Quijote en siguientes videos? Decime qué te pareció, están los comentarios para eso. No te olvides de activar los recordatorios para no perderte los videos que siguen. Soy Daniel y te espero en el próximo video. Chao.